El tema de esta noche se titula Se llama Mateo. Así se llama el título de esta tesis en honor al advenimiento, al nacimiento de Mateo Santiago, hijo de Níger y de Yulén. Gracias a Dios porque Dios les ha dado una victoria, una redención plena en todo este proceso. Ha sido complejo y hemos visto la mano de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso, amados. Voy a leer Lucas capítulo 5, versículo 27, Evangelio según San Lucas, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos publicanos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar al Señor. Padre y Señor nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias a través de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, por la vida de nuestro hermano Níger. Te damos gracias, Dios mío, por la vida de Yulén. Y te damos gracias que a través de su amor tú has traído a esta vida a Mateo Santiago. Oramos, Dios mío, en esta noche para que tú sigas trayendo bendición sobre esa familia. Para que tú sigas trayendo, Señor, cobertura, protección, redención. Que tú amplíes cada día más el llamado de Níger, Yulén y del hermoso Mateo Santiago. Te damos gracias en el nombre glorioso, poderoso, maravilloso de Jesús. En ese nombre glorioso te damos el honor y te pedimos tu bendición. Amén y amén. Llamado Mateo. El nombre Mateo significa don de Jehová. Es el don de Jehová. Mateo significa don de Jehová. No es cosa de poca responsabilidad tomar en cuenta los nombres para colocárselo a nuestros hijos e hijas. Siempre he tenido un debate muy fuerte con algunos padres contemporáneos por los errores de colocar nombres inapropiados. Pero el nombre de Mateo tiene no solamente un significado divino, sino que tiene un llamamiento glorioso sobre toda aquella persona que se le coloque este nombre. Y es el caso de Mateo Santiago, el hijo de Níger y de Yulén. Ellos le decidieron colocarle este nombre. Me parece extraordinario que ellos, inspirados por Dios, y estoy plenamente convencido de ello, de que le hayan colocado ese nombre que tiene una connotación muy profunda. Felicito a todos los padres del mundo y todas las madres del mundo que saben elegir un buen nombre para sus hijos. Existe la historia de un gran cantante en Latinoamérica y también que traspasó fronteras, un brasilero llamado Nelson Ned. Nelson Ned, cuando nació, el médico le dijo a su mamá que él no iba a ser normal, que él iba a ser un niño que no iba a crecer
de manera normal como otro niño. La madre lo crió con amor y mucho cariño. Su madre maestra lo formó y lo enseñó y lo inscribió en un colegio público. Los primeros días, a través de las burlas que le daban a ese niño, la abuela le dijo a su mamá: mira, yo te recomiendo que a Nelson no los inscribas o no lo dejen en ese liceo público, ese colegio, perdón, esa escuela privada. La mamá, inspirada por el poder del Espíritu Santo, le dijo a su abuela: yo no voy a criar o a formar un mundo para mi hijo, yo voy a formar un niño para el mundo. Él creció 1,12 m. Llegó a ser tan famoso que a él se le llamó el gigante de la canción. Grabó muchos discos, vendió 45 millones de discos. Fue el primer latinoamericano en vender 1 millón de discos en Estados Unidos. Una de las voces prodigiosas de América. Recientemente, en el año 2014, murió. Él se convirtió después de tanto desvío, porque llegó a consumir droga, alcohol, se prostituyó. Pero él en el año 90 se convirtió a Cristo. Y así que como fue grande en la canción romántica, fue grande también para glorificar al Señor. Porque una madre decidió colocarle una categoría a ese niño. Nosotros somos lo que somos. No somos lo que dicen que somos, somos lo que decimos ser y hacer. El nombre que le coloquen al niño representa toda la intención, toda la profecía, toda la cobertura que un padre y una madre debe dar sobre su hijo, para que llegue a ser según ese nombre. Yo recuerdo todavía, y lo he colocado como anécdotas en otras oportunidades, yo recuerdo todavía cómo mi madre fue definiendo lo que yo iba a hacer. En muchas oportunidades ella tomaba mis manitos, y eso a mí no se me borra de mi mente. Y aunque para aquella época yo era muy delgadito, además de delgadito, muy cabezón, mi mamá agarraba mis manitos y me decía: tú vas a ser grande y vas a ser fuerte. En otras ocasiones, como a mí me gustaba el guiso de chivo con la cabeza adentro y me gustaba comerme los sesos, ella me decía: tú vas a ser muy inteligente. Como yo era muy inquieto y me gustaba hacer muchas cosas al mismo tiempo, ella le decía a mi padre y me decía: tú tienes azogre, yo creo que tú vas a ser mecánico. La definición que nosotros le demos a nuestros hijos, sea el bien o sea para mal, tienen una gran connotación en su futuro. Mauricio Tietche, un importante sociólogo francés, todos sus escritos se han vendido cada vez que ha salido. Habla de que en la elección de un nombre hay un poder sobrenatural que va a direccionar la vida de las personas durante la estadía en este planeta Tierra. Tengo 22 años predicando. Gracias a Dios tenemos un trabajo en internet y hemos grabado algunas predicaciones. Cuando yo era niño yo era gago. Pero mi madre me decía: tú no eres gago, tienes que hablar bien. Y me forzó, hizo presión para que yo cambiara mi lenguaje. Yo me quejé mucho por el nombre que mamá me eligió, Efimio, un nombre muy poco conocido. Pero yo me quedé tranquilo cuando yo descubrí que no había sido Dios, no había sido mi madre que me había puesto el nombre, creo que fue Dios. El nombre Efimio es un nombre griego que significa una persona que sabe expresar bien sus pensamientos. La palabra Efimio significa bueno. Viene del griego eufimio, que significa buena o bueno, o persona que habla o que predica o que enseña bien.
y Dios me llamó como predicador. Entonces no es una casualidad, es una causalidad. Mateo fue llamado por Jesucristo para que fuese apóstol, sacerdote. Primera de Pedro dice que nosotros somos pueblo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Mateo fue llamado por el Señor Jesucristo para ocupar un papel importante en la historia del Evangelio. Ocupa en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, el primer libro de los Evangelios. Tuvo una importante responsabilidad. Mateo Santiago, basado en que su nombre significa don de Dios, también su mamá y su papá tienen que enseñarle a él y decirle a él en los días por venir, cuando él comienza a tener conciencia de que él fue llamado con un propósito especial, para ser sacerdote, para ser un siervo de Dios que sea iluminado por la presencia del Espíritu Santo. Esta es la responsabilidad de los padres. Si la madre o el padre se inclinan a enseñarle a sus hijos y a sus hijas que van a ser mediocres, que van a ser tontos o tontas, están direccionando a sus hijos a esa dirección. Pero si el papá y la mamá se encargan de definir bien el llamado, como Dios hizo sobre Mateo en el Nuevo Testamento como apóstol, como tiene que ser Níger Yulaine sobre su hijo, los resultados van a ser extraordinarios. Mi padre no cursó la universidad, no estudió psicología, no estudió sociología. Y en 40 años de vida que Dios me permitió tenerlo, él murió cuando yo tenía 40 años, tengo 45. Les puedo decir que en todos los años de su vida nunca me ofendió, nunca me llamó tonto, nunca me llamó bobo, nunca me llamó inútil, nunca me maldijo. Yo puedo decir que él con su verbo nunca me maltrató. Siempre me demostró su amor. A pesar que fue un niño que burlaba en el colegio, como les dije, era delgadito y cabezón, y mi nombre sonaba extraño. Si no me burlaban por lo cabezón, me burlaban por el nombre. Y nunca pudieron lograr que yo fuese un niño violento. ¿Usted sabe por qué? Porque tenía amor propio, porque mi padre y mi madre me enseñaron que si los demás no me amaban, ellos me amaban. Así que el llamado que tú le des a tu hijo o a tu hija es de un valor y de una importancia fuera de cualquier dimensión humana. El apóstol Mateo tuvo una debilidad. Él era de la corriente judía, era levita. Cuando Jesús lo llamó, él estaba sentado en el banco de los publicanos. Él era un publicano, él se había desviado, él se había corrompido. Todos somos pecadores delante de Dios. Todos tenemos la oportunidad, o todos podemos cometer errores, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Él por un momento estaba desviado, él por un momento se había entregado a la corrupción del mundo. Mateo en un instante de su vida perdió el horizonte, perdió el equilibrio. Tuvo momentos de oscuridad, tuvo momentos de flaqueza, tuvo momentos de debilidad. Amado amigo que me escuchas esta noche, todos cometemos errores. La iglesia, para mí, desde mi punto de vista, es un hospital terapéutico para corregir el pecado. Son gente pecadora, siguen siendo gente pecadora, que quiera venir a la iglesia y conseguir gente perfecta y buena, se equivocó de lugar. La iglesia es un lugar de restauración. La iglesia es un lugar donde las personas vienen a buscar una solución a su problemática. Jesús en el versículo que leímos dijo que él vino a buscar pecadores al arrepentimiento.
Pero tuvo una gran fortaleza Mateo. Mateo, en su llamamiento, Jesús le dijo: ven y sígueme. Cuando Jesús lo vio sentado en el banco de los publicanos, que los publicanos se les tenía como corruptos porque estaban a la orden del imperio romano, quitándole los impuestos a los demás, Jesús le dijo: ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios que Mateo le siguió de manera inmediata y dejó todo. Cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que obedecer. No puede haber una cosa más importante que servirle a Dios. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo no estaba jugando. Yo tenía una empresa próspera. Teníamos contrato con Pequisben. Teníamos contrato con los bancos internacionales. Teníamos contrato en la empresa que yo tenía con varias tascas y con varios restaurantes. Tenía una próspera empresa. Estaba muy ocupado. No tenía tiempo casi ni para mi familia. Pero cuando Dios me llamó al ministerio para que le sirviera hace 22 años, Dios me entregó la gracia y la fortaleza de empezar un nuevo rumbo. Y todos los recursos de aquella empresa que vendí, se los sembré en la iglesia del Señor. En fundar varias iglesias en varios lugares. Hoy me siento muy satisfecho de eso. Pero cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que obedecer. El nombre Mateo significa don de Dios. Y dentro del don de Dios está que usted obedezca al Señor cada vez que Dios lo llame a su servicio. Aquí estamos debajo de esta lluvia, sirviéndole al Señor, con muchas tribulaciones, con muchas preocupaciones y ocupaciones. No cabe el momento para decir la cantidad de problemas que yo tengo. Pero cuando Dios nos llama al servicio, nosotros tenemos que responder. Si nos pagan, gloria al Señor. Y si no nos pagan, gloria al Señor. Porque cuando Dios nos llama, la responsabilidad no está en el pago de los hombres, sino en el pago que Dios nos va a dar. Y Mateo, el don de Dios, fue un hombre que Dios llamó y respondió de manera inmediata, de manera precisa, contundente. Una vez que Mateo dejó todo para seguir al Señor, él realizó una fiesta y un banquete en honor al Señor Dios Todopoderoso, que lo estaba redimiendo y le estaba perdonando, el Señor Jesucristo. Dice allí el versículo que leímos en Lucas, capítulo 5, versículo 27, que hizo un gran banquete, invitó a los publicanos y a otras personas para que vinieran a escuchar el mensaje glorioso de Jesús de Nazaret. Desde ese primer momento comenzó a servir de evangelista, comenzó a servir de apóstol. Hizo un gran regalo. Uno de los primeros frutos de un verdadero arrepentimiento de un hijo de Dios es que en agradecimiento usted lo entrega todo. Usted entrega vida, cuerpo, alma, mente y recursos económicos también. Porque un verdadero hijo de Dios sabe que después de esta tierra hay un gran tesoro en el cielo. Amén. Y Mateo hizo una gran fiesta. Comenzó a sembrar en el reino de Dios. Tenemos que sembrar, amados. Tenemos que bendecir a Dios con nuestra finanza, con nuestros recursos económicos. Cuenta la historia de Bill Colgate. Una oportunidad, una persona le recomendó, le dijo: mira, Bill Colgate, yo te recomiendo que si tú vas a trabajar, primero, haz las cosas con la mejor calidad posible. Segundo, entrégale a Dios lo que le corresponde a Dios. Bill Colgate se congregó en una iglesia bautista y le prometió a Dios que por cada dólar que él recibía, de ese dólar él iba a dar a Dios. Y empezó entregándole el diezmo al Señor. Bill Colgate comenzó a fabricar los mejores jabones de Estados Unidos. Comenzó a fabricar los mejores productos en medio de una sociedad que se quería enriquecer con productos de mala calidad. Fue prosperando y después le dijo al Señor: bueno,
no te voy a dar el 10%, ahora te voy a dar el 20%. Y comenzó a dar el 20% y después pasó a dar el 50% de lo que ganaba. No hay un país del mundo que no haya probado la crema Colgate. Un hombre que bendijo a Dios y Dios lo bendijo a él. No sé si sus descendientes estarán dando el diezmo al Señor, no sé. Lo que sí sé es que Colgate, Bill Colgate, le entregaba toda su riqueza a Dios y Dios lo bendijo de manera poderosa, más allá de su fuerza. Mateo fue un hombre de generosidad. Mateo fue un hombre de desprendimiento. Mateo Santiago tiene que ir creciendo en ese perfil. Ninger y Yulaini tienen que ir enseñando a su hijo en el nombre que le pusieron. Al final Mateo se convirtió y desarrolló el nombre que él tenía. Mateo, don de Dios. Se convirtió en el apóstol de Jesucristo, sumo sacerdote, que es equivalente al sumo sacerdote del Antiguo Testamento. El don de Dios, Mateo, se convirtió en el escritor del Evangelio de la Gracia, del don de Dios para su pueblo judío. Mateo, el don de Dios, se convirtió en el don de Dios del Evangelio, el regalo de Dios hacia los publicanos. Esto representa el perdón, el regalo de Dios a todos los pecadores de todo el mundo. Promulgó el Evangelio según Mateo, el don del reposo. En el Evangelio según San Mateo es el único evangelio que aparece una expresión donde Jesús dijo: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ahí está el don del reposo y el descanso. Y por último, el libro de Mateo. Él, como publicano y por consiguiente era un buen administrador para llegar a ese cargo, un buen redactor, minucioso en las cosas. El Evangelio según Mateo es el único evangelio que desarrolla el sermón de la montaña. Lucas desarrolla el sermón del llano, él desarrolla el sermón del monte, uno de los sermones que ha influido en la transformación de los grandes hombres de la historia. Influyó sobre Gandhi, influyó sobre Martin Luther King, y la mayoría de los grandes predicadores nos inspiramos en el sermón del monte. Mateo pudo presentar a Jesucristo como Señor y Salvador a través de su propuesta, a través de su don. Nuestro amado Mateo Santiago tiene una gran responsabilidad de desarrollar ese nombre glorioso que su papá y su mamá decidieron colocarle. Ninger Suárez y Yulaini Jiménez tienen una tremenda responsabilidad: convertir a Mateo Santiago en el Mateo bíblico del Nuevo Testamento. Dios les bendiga y Dios les guarde, amados. Un aplauso para el Señor.